Desde el nuevo Auditorio Integral, llega a ustedes Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Yo diré lo que dijo Jesucristo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Hace 8 días iniciamos una serie que se llama Bendecidos para. Esto no puede convertirse en algo que simplemente es un dicho. Tiene que convertirse en algo que es entendido, que es una revelación para nuestra vida. Hay 4 caminos que canta la canción, pero en la vida cristiana hay 3, o en el ser humano realmente tiene 3. Un camino es el que todo el mundo traza. Todo el mundo lo hace. Donde la Biblia advierte en Santiago, en Primera de Juan, que dice que si amáis al mundo, dice Santiago, se convierte en enemigo de Dios. Y Juan dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, entonces está como el mundo. Eso es cuando nosotros vivimos, actuamos y hacemos lo que todo el mundo hace. Hay otro camino que es mi propio camino. Yo pienso así, yo soy así, yo lo voy a hacer a mi manera y es así como yo quiero, y se agarra por ese camino. Esos 2 caminos son lo que la Biblia dice. Hay caminos que al hombre le parece, pero su fin, derechos, pero su fin es ¿qué? Camino de condenación, de muerte. Y hay un tercer camino que es el que Dios nos traza y que ustedes vinieron hoy y que yo estoy aquí para que lo vayamos cada día encontrando, cada día siguiendo, y se llama el camino de Dios. Ese es el que tenemos que seguir. En ese camino de Dios se establecen principios, así como en una carretera que hay señales preventivas, señales informativas y señales reglamentarias. Las informativas usted para si quiere, porque le dice que ahí adelante hay gasolina, que hay restaurante, que hay esto y aquello. Eso es voluntario. Las reglamentarias, usted ya no puede decir, esto es el reglamento, pero yo no quiero hacer caso. Se mata o mata a otras personas, porque es un reglamento. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Igual en el camino a Dios. En el camino al Señor no hay, entendamos lo siguiente, no hay sugerencias. Dios no tiene sugerencias, ni tiene consejos. Dios nos da órdenes, diga. Entonces Dios nos decía hace 8 días que no somos tan pobres como a veces nosotros le queremos decir a Él, que ustedes y yo estamos en el privilegio de ser el 8% de la gente bendecida económicamente del mundo, que un 92% de toda la gente que vive está en una situación terriblemente precaria y totalmente diferente a la nuestra. Eso lo entendimos, ¿no es cierto? ¿Quedó claro eso? Hablamos del porcentaje, hablamos del zapatero, hablamos todo. Hoy vamos a continuar con esa serie de Bendecidos para Bendecir. Comenzamos entonces. Jeremías 29, 11 y 12 dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo los escucharé. Digan, si Dios tiene planes para nosotros de bien, de esperanza, para un futuro, y nosotros entendiendo eso, nos llamaremos al Señor, vendremos y oraremos, pues vamos a hacerlo. Póngase de pie y oramos al Señor. Me parece a mí que es bueno. Dicen, no, pues si Dios me va a escuchar, aquí voy con mi oración. Levante su mano derecha y diga: Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos unimos
en tu nombre para darte gracias porque estás aquí. Espíritu Santo, trae revelación. Haz que yo entienda esta palabra y la aplique a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Bien. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Diga, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Hoy vamos a entender, con la ayuda de Dios, cosas que cuando no entendemos se demoran y no van a llegar porque no quisimos entenderlas. Por ejemplo, a manera de ilustración, yo duré mucho tiempo orando, ayunando y haciendo cosas y no vi la respuesta de Dios. Y dije, ¿pero por qué? Vino un hermano y estaba predicando y orando por sanidad, y cuando pasó a las personas adelante, entonces algunos comenzaron a llorar y él les dijo: no lloren, crean, porque lo que Dios pide no es que lloremos, es que creamos. Y yo, dentro de mi concepto, de mis pensamientos, allí bien aferrado, pero ¿cómo va a prohibirles que lloren? Déjelos que lloren. Muchos de nosotros pensamos que recibimos respuesta de Dios si oramos, si ayunamos y si lloramos, pero no creemos, entonces no. Debe ser que creemos, oramos y ayunamos, pero la principal razón para que Dios responda, el motivo del compromiso de Dios, es responder cuando nosotros le creemos. Digan, creerle. Sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Así que la Biblia es clara en decir que Dios bendice, y hoy vamos a ver 4 cosas importantísimas. Es decir, que si usted y yo queremos que Dios nos bendiga, tenemos que llevar a cabo estas 4 cosas. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Diga, Señor, yo quiero tu bendición. ¿Sabe por qué se agradó tanto Dios de Jacob? Que aunque tenía unas tremendas, pero tremendas equivocaciones, Dios se agradó porque ese hombre quería la bendición de Dios. Él la quería como diera lugar. Número 1, usted y yo debemos de recibir la bendición de Dios a través de Cristo. Debemos recibir la bendición de Dios a través de Cristo. Y escúcheme, los que han leído la Biblia saben que hubo escasez en Egipto. Y el faraón nombró a José y dijo: José, usted es el encargado de solucionar todo lo que tenga que ver con alimentos. ¿Qué opinan ustedes si de pronto alguien no va donde José, el que había sido asignado, sino que va a Faraón, o a la hija de Faraón, o al sobrino de Faraón, o al nieto de Faraón, o al amigo de Faraón, para pedirle que le diera la solución a los alimentos? ¿Habría obtenido? No. Entendamos la importancia que tiene el que nosotros entendamos que la bendición viene a través del Señor Jesucristo. Todo lo que Dios hace por usted y a través de usted y de mí, lo hace por Jesucristo. Si usted coge la idea, va a quitársele un poquito de problema y dice: ya sé, yo lo que tengo es que tener a Jesucristo en mi vida. No nos bendice Dios porque seamos buenas personas, un buen hombre, una mujer, buena persona, sino nos bendice por Jesucristo. Diga. Así que si usted y yo queremos la bendición de Dios en nuestra vida, tenemos que aprender el secreto, y el secreto es amar. ¿Qué tenemos que hacer?
amar al Señor Jesús. Todo está unido a nuestra relación con Él. Entre más estrecha sea nuestra relación con el Señor, más nos va a responder el Señor. Si queremos la bendición de Dios, no comenzamos como el mundo que comenzó con un principio. Tenemos que comenzar con una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Efesios 1:3, en otra versión, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Y fíjese bien, en Cristo. Así que todas las bendiciones de Dios están en Cristo Jesús. Él es la fuente. Como que Dios haya asignado que yo sea el que le enseña a usted, y usted dice: no, es que no estoy tan seguro, me voy por otro lado. Perdió el año. Así nos toca con el Señor Jesús. Esto tiene muchísima importancia porque la parte humana y las religiones enseñan todo lo contrario. Escuche bien. Usted y yo, cuando hablamos aquí, nosotros no recibimos bendición de Dios a través de reglas. Haga esto, haga aquello, haga allá. No. Eso lo enseñan las religiones. Nosotros no recibimos la bendición de Dios por seguir regulaciones. Dios nos ha dado libertad. Nosotros no seguimos o no recibimos la bendición de Dios por cumplir con ritos. Ritos es lo que se repite. Rezar es recitar, y rito es algo que siempre hace uno igual. Igualito, siempre se repite. Dios dice que así no es. Diga. Por eso al Señor le ofende tanto cuando le ponen ayudantes a Jesucristo. Una equivocación grande que se tiene es cuando se dice que la Virgen María es corredentora. Ella cumplió su función y dio su vida o prestó su vida para ser la madre del Señor Jesucristo, pero no pudo hacer nada más, ni pudo hacer nada más que haberse ido instrumento para que naciera el Señor Jesucristo. No puede interceder para salvar a alguien, no puede resucitar a alguien, no puede sanar a alguien. No, ella cumplió su función. Pedro, el apóstol, Juan, ninguno. Y eso por ese lado. En algunos grupos, que por cierto mantienen llenos, está Jesucristo, pero entonces hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y comienza una serie de ritos para hacer que venga la salvación. La salvación y toda bendición viene solamente a través del Señor Jesucristo. Así que entre más nos acerquemos al Señor, amemos al Señor y lo conozcamos, vamos a tener más favores. Romanos, en el capítulo 9 dice: por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. En alguna versión dice: no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Se la pongo por este lado. Dios ha usado a un hombre que ya está con el Señor, se llama Gigi Ávila. Señor, que yo quiero como Gigi Ávila, que me bendigas en liberación y en sanidad como Gigi Ávila. No. Que yo quiero como este o aquel pastor. No. Que yo quiero tener lo que fulano de tal tiene. No, Señor. No es de que uno quiera, es que el Señor por gracia, por misericordia le otorgó y le entregó eso. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? ¿Sí o no? Dos palabras que vienen a ser en algunos momentos sinónimo. Una, gracia. ¿Qué es gracia? Eso. Me encontré una bonita definición que dice que es la obra en nuestra vida simplemente por gracia, que Él quiere hacerlo, no porque nosotros lo merezcamos. Eso es gracia. La obra que Dios quiere hacer en mi vida, no porque yo lo merezca. Y me encontré otra. Gracia es lo que Dios me da cuando lo necesito
y no lo que yo merezco. Eso es gracia. Gracia es toda bendición que Dios me da a través de Jesucristo. Diga, gracia es todo lo que Dios nos da a expensas de Cristo cuando Él ha pagado por todas las bendiciones. Es como cuando yo tengo una deuda y alguien va y paga por mí. Eso, no porque yo siquiera lo merezca. Alguien tuvo a bien pagarme. Así que mis hermanos, cuando hablamos de gracia, el don, el regalo que nosotros no merecemos, cuando hablamos de misericordia es el perdón que Dios nos da sin merecerlo. Diga. Entonces, la primera cosa es, toda bendición que usted y yo queramos viene únicamente y a través del Señor Jesucristo. No acuda allá, no acuda acá, nada. Simplemente entienda, lea, busque solo Jesucristo. Como cuando hay alguien aquí que es exclusivo distribuidor de alguien. No lo busque en otra parte porque solamente ese alguien puede distribuir eso. Esas bendiciones que queremos, si las queremos de Dios, es a través del Señor Jesucristo. 2. Ahora sí. Celebre las bendiciones de Dios con la adoración. ¿Qué significa esto? ¿Qué debemos de agradecer a Dios por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida? Diga, Señor, te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida. A Dios le encanta bendecir a personas que son agradecidas por lo que Él ya ha hecho. ¿Ha escuchado o ha estado usted pendiente de cómo oramos? La mayor parte de oraciones que hacemos, las hacemos pidiendo. A partir de este día usted diga, voy a orar agradeciendo. Si yo les digo cuántos oran agradeciendo, más de un poco van a levantar la mano, pero la naturaleza nuestra es pedir. Miren ustedes en las redes sociales, ¿cuál de tantos mensajes? Te pido que guarde la familia, te pido que ayude la familia, te pido que no sé qué, pero es raro encontrar un solo mensaje que diga, te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Y eso cambia, porque cuando nosotros estamos solamente pensando en pedir, entonces Dios está en deuda con nosotros, no nos ha dado. Pero cuando nosotros tenemos en mente todo lo que Dios nos ha dado, nosotros estamos en deuda con Dios. Dios no es frío, Dios tiene emociones. Él dice que nos creó a imagen y semejanza de Él. Digan, la gente que está allí. Entonces Dios te pido, entonces Dios te digo que me digas que haga. Todo eso no. Mira lo que dice Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él, mire cómo escribe el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Diga. Y ese mismo texto, o en la misma carta a los Romanos dice, si Dios nos dio a Jesucristo para pagar nuestros pecados, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿La cogieron o no? Yo doy por sentado que ustedes son más inteligentes que yo, porque a mí me costó entender eso. Yo podía repetirlo. Yo podía coger textos y decirlos de memoria, pero lo que no le podía dar era aplicación a mi vida. Por ejemplo, miles de cristianos están convencidos que lo que salvó a Nínive de ser destruido fue el ayuno que hicieron. Miles. Lo que salvó a Nínive de ser destruido fue el arrepentimiento que tuvieron. Y si usted quiere hacerlo algo que agrade a Dios, dé el
paso de arrepentimiento y acompáñelo con muestra o señal de arrepentimiento. Y la señal de arrepentimiento que esa gente tuvo fue haber ayunado. Pero no fue ayunar, porque eso es equivocado. Eso es como el que dice, voy a irme de rodillas a Cristo Rey, voy a irme de rodillas a Monserrate, voy a irme de rodillas para que Dios me perdone. Eso es ofender a Dios. Eso es decirle a Jesucristo que la muerte de Él no sirvió y entonces usted tiene que hacer su propio esfuerzo, sacrificio para salvarse. Eso es ofenderlo. ¿Alguna de ustedes han tenido una experiencia donde fueron a almorzar y alguien bondadosamente dijo, vea, yo pago la cuenta? No necesito de usted, yo pago la mía. ¿Cómo se siente la persona que ofreció pagar la cuenta? Ofendido. No lo hagan. Yo por eso nunca pago. Las bendiciones de Dios se dan cuando nosotros los agradecemos. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta que la gente sea agradecida? ¿A cuántos les duele que sean desagradecidos? Levanten la mano a quienes. Pensé que era un lastre que yo nomás llevaba. Eso me genera mucha molestia, tristeza, una mezcla rara. La gente desagradecida. Padre, que Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús nos ayude. Vamos a mirar 3 grandes cosas que el Señor conquistó para nosotros en la cruz y por las cuales debemos de darle gracias. Seguimos en el mismo punto. Jesús pagó la penalidad por nuestros pecados. Todo pecado, todo pecado que nosotros cometimos y por desgracia cometeremos, el Señor Jesús los pagó en la cruz del Calvario. De lo contrario no seríamos salvos. ¿Eso queda claro? No tenemos que pagar. Nosotros ya somos libres. Nosotros ya no vamos al infierno. Nosotros tenemos ya comprado el tiquete o abierto el camino para ir al reino de los cielos, porque el Señor Jesús pagó por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis fallas, por todos los problemas, y eso se llama evangelio o buenas noticias. Diga, Él pagó. Él pagó. Hay mucha gente que se ofende cuando uno dice, Jesús pagó por nuestros pecados aún por los futuros. Y me escribe alguien, entonces usted está llamando a la gente a que peque. Bueno, ese fariseo no entendió que ella está pecando por andarme juzgando. Porque ¿sabe qué? Debía de haberme escrito y haberme preguntado, ¿qué quiere decir con eso? Todos pecamos. Todos pecamos. La envidia, el chisme, todas esas cosas son fallas. La segunda cosa que el Señor conquistó en la cruz del Calvario es que el Señor rompió el poder del pecado. Y escúchenme aquí. Esto significa que nosotros ahora estamos libres. Antes de tener a Jesucristo en nuestro corazón, éramos obligados, por decir de alguna manera, a pecar. No podíamos con la cadena, con la atadura, con ese peso que el pecado tenía. Era como un ser que nos cogía a las malas y nos hacía hacer las cosas. Ahora no. Nosotros estamos libres. Si usted y yo recurrimos a Cristo, Cristo ya conquistó, venció el pecado y ahora nosotros pecamos si queremos. Ojo, si queremos. No estamos obligados porque el Señor Jesucristo nos ha hecho libres. Esa es una gran diferencia. Por eso la Biblia dice, ustedes eran esclavos del pecado, ahora ya no. Ahora son libres.
Así que no vaya a venir usted con el cuento de decir, no, lo que pasa es que el pecado me ganó. No, usted dejó, yo dejé que se diera el pecado en mi vida. La tercera cosa que el Señor conquistó en la cruz del Calvario es que Él ha garantizado un lugar en el cielo para cada uno de nosotros. En este caso para mí, pero no lo quiero hacer exclusivo para mí, sino para todos los que hemos creído en el Señor. Digan, es un beneficio, es una bendición. Cuando Jesús murió en la cruz, Él resolvió todos esos problemas y ahora los tenemos para nosotros. Así que cualquier otro problema que se tenga, cualquier otro problema es menor al problema que nos ha resuelto el Señor. Dígame una cosa, ¿con qué pagamos la entrada al reino de los cielos? ¿Qué ganará el hombre si conquista a todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué le va a entregar a Dios? ¿Lo que es de Él? ¿Qué sufrimiento? ¿Habrá sufrimiento más efectivo y más grande que la muerte de Cristo en la cruz? No. Por eso es tan necesario mantener nuestra vida unida a Cristo el Señor. ¿Adiós? Amén. Si Dios, dice, incluso permitió la muerte de su propio Hijo, lo dio todo por nosotros, ¿no cree que ese mismo Dios nos dará todo lo demás? La respuesta es sí. Si Él dio a su Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero mire, esto no funciona hasta que no lo entendamos. Usted lo puede repetir, pero se tiene que hacer algo donde usted lo puede ahora explicar. Y bueno, Jesucristo, o Dios Padre, entregó a Jesucristo para morir de esa manera tan horrible. Si Él lo hizo por mí, ¿cómo no me va a poder ahora suplir una necesidad? ¿Cómo no va a poder ahora resolverme un problema? Un hermano se sanó cuando entendió y dijo, bueno, Dios resucitó a Lázaro y llevaba 4 días de muerto. Y si tuvo poder para resucitar a Lázaro, ¿cómo no va a tener poder para sanarme? Y se sanó. Otro hombre testificaba con el mismo pasaje, dijo, si el Señor resucitó a Lázaro con 4 días de muerto, ¿cómo no va a poder tener el poder para resolver el problema económico de una empresa que había quebrado y tenía un problema tremendísimo? Dijo, ¿cómo no va a tener el problema? Eso es lo que tenemos que entender. Si el Señor no se reservó, no escatimó, no se eximió de dar a su Hijo, ¿cómo es posible que no nos pueda dar cualquier cosa que necesitemos? Número 3, espere la bendición de Dios por fe. Acuérdese, primero, toda bendición es a través de Jesucristo, toda bendición. Diga. Segundo, Dios bendice a los que son agradecidos. Tercero, espere la bendición por fe. Diga amén. Recibimos la bendición de Dios en Cristo, lo celebramos en adoración y lo esperamos por fe. Dios bendice a las personas que confían en Él. Dios bendice a las personas que creen en Él. Diga. Vea. Varias ocasiones me ha tocado vivirlo y también aconsejar a personas que están en problemas. La fe no se hace evidente, no se muestra cuando estamos aquí sentados todos. No, la fe se muestra cuando llega el problema y a veces quedamos solos. Es en el problema, es en la dificultad. La fe no se muestra cuando todo está bien. No, la fe se muestra cuando ha llegado esa cosa tan tremenda que nos ha llegado. Es allí donde nosotros vamos a decirle a Dios, Dios, confiamos. Volvemos a recordar lo que es fe. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Digan. Otra vez volvemos al discernimiento, al entendimiento.
Fe es esa confianza que tenemos en Jesucristo, que Él lo va a hacer. Cuando otro le dice, se lo garantizo, mire, yo le recomiendo, yo le prometo que eso lo va a hacer. Y es esa convicción, esa seguridad, certeza de lo que no estamos viendo, pero que va a llegar. Si no hay esa confianza en el Señor Jesucristo, no es fe. No es suficiente para que Dios nos bendiga ser una buena persona. No, porque hay los fakir. Y eso que nosotros no le damos, pero ni a los tobillos a un fakir. Que duran tiempos ahí en un despeñadero castigándose por no dormir. Que duran tiempos sin comer. Tantas cosas que hacen. Eso no lo salva. Es la fe. Por la fe, Abraham, Noé, Isaac, Moisés y todos complacieron o agradaron a Dios. Diga. Eso es algo bonito. Dios bendice cuando confiamos en Él. A Dios le gusta cuando esperamos que Él nos cuide. Dios se complace en cuidarnos, en ayudarnos, en decirnos, aquí estamos. Nosotros a veces, y en muchos aspectos, y en muchas ocasiones, tenemos que decirle a Dios, Dios, yo no entiendo lo que está pasando. A mí me ha tocado. Y a veces se me quiebra la voz. Y tampoco porque cometía el error de decirle a Dios cómo esperaba que Él me respondiera. No comete ese error. Señor, necesito que me suplas esta necesidad. Y ahí mismo en la oración usted ya está pensando en fulano de tal, y entonces mi tío, y entonces mi hermano, y entonces mi cuñado, y entonces fulano de tal. Señor, él yo creo que es el que tú vas a usar. No le ponga esa cosa. Dígale, Señor, yo simplemente creo, yo estoy en tus manos, yo estoy bajo tu cuidado, tú diste tu vida por mí y tú me vas a sacar adelante. Diga. La fe es lo que trae las bendiciones de Dios a su vida. Sin fe es imposible, ¿qué? Ahí es donde aquí caen todos los religiosos. ¿Cuántas veces en nuestro diario vivir dudamos que Dios va a hacer algo? Y cuando nosotros estamos dudando, me leí por ahí en algún lado, somos ateos. Dudar equivale a ser ateo. ¿Por qué? Es no creer que Dios va a hacer las cosas. Y dígame, si alguien se pone contento, que lo nieguen. Por eso la Biblia dice que lo que no es por la fe es pecado. La fe. Fe es confianza. Vi un niño y vi un perrito. El niño estaba como a unos 2 metros tal vez de altura, y el papá le extendió las manos y le dijo que se botara. Y ese niño caminó y se botó. Y el papá lo estaba recibiendo allí. ¿Tenía confianza o no tenía confianza? Tenía fe. Y creo que en esta semana vi un perrito. Lo pusieron en una parte alta, más alta. Y el dueño le decía que se botara. Y él se acercaba y miraba a lo alto y trataba de chillar, pero finalmente pegó el salto allá, se botó. ¿Cómo es posible que un perrito nos gane a nosotros? Eso espera Dios, que nosotros confiemos en Él, que si Él nos dice por aquí es el camino, nosotros lo hagamos y así honremos y glorifiquemos el nombre de Dios. Diga. Vea lo que es la fe. Dice la Biblia, Lucas capítulo 12, fíjese en los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Así que
no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por lo contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán ¿qué? Uno se pregunta, cuando me decían, mi mamá era una de las que me decía cabeza de chorlito. ¿Y yo qué es un chorlito? Voy y busco y es un pájaro pequeñito. Creo que tiene menos de 1 centímetro cúbico de sesos. Pero ese llegaba, según mi mamá, a ser más inteligente que yo. Y aquí va esta, como diría alguien, yo creo que Zules tal vez, esta perla. Escuche bien. En todo el universo hay una sola cosa que Dios creó que se preocupa. Antes. Se ocupa de las cosas antes que sucedan. Son los seres humanos. Vea. Nada más, nadie más de la creación se preocupa o desconfía. Solamente los seres humanos. Los animales no se preocupan. Las plantas no se preocupan. Las rocas no se preocupan. Ninguno se preocupa. Y otra cosa que me sacudió, el único que no cumple el propósito para el cual fue creado fue el ser humano. Y quien escribió dijo, porque una lombriz cumple el propósito para el cual fue creada. Y me sentí desafiado, ¿cómo que una lombriz cumple el propósito y yo no? ¿A usted no les da como pena con Dios, como para que ahorita al orar le digamos, Señor, perdona? ¿Cómo así que las plantas no se preocupan? ¿Cómo así que los animales no se preocupan? ¿Cómo así que nada en el mundo se preocupa? Nada desconfía y yo sí. Eso es para que nosotros lo tengamos en cuenta. Nosotros somos las únicas personas que dudamos de nuestro Creador. Ay, que Dios nos ayude. Nos preocupa, ¿no es cierto? Y a veces antes como que nos sentimos orgullosos. He visto la gente que como con cierta, he visto dos o cosas, los que fuman con qué estilacho, si se están matando. Y los otros es que estoy tan preocupado. Y sienten como que fuera algo bueno. No sé, y tratan como de alargar más la cara. Estoy como preocupada. Eso es negar a Dios. Eso es negar a Dios. Es pensar que Dios no va a cumplir sus promesas. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios cumple promesas? Es pensar que no le importamos a Dios. Y si el Señor dio su vida por nosotros, ¿cómo no le vamos a importar? La cuarta cosa que debemos de tener en cuenta para ser bendecidos, comparta la bendición de Dios con otros. Esta serie se llama ¿Bendecidos para qué? Cójala, agárrela, entiéndala. Si Dios le va a poner algo en sus manos, si Dios me va a poner algo en mis manos, espera que yo sea instrumento de bendición para otros. Recibimos la bendición a través de Cristo, celebramos a través de la adoración, esperamos por fe y compartimos con otros. Diga, comparto con otro la bendición de Dios. Dios detesta el egoísta. Ya me he ganado unos cuantos
no miles, pero sí unos cuantos que se han enojado cuando les he hablado que si Dios, hablando de dinero, les da dinero, lo hace para que a través de ese dinero él o ella bendiga a otras personas. Entonces les pregunto, si Dios le diera a usted 1.000 millones, ¿qué haría con esos 1.000 millones? ¿Qué cree que dicen? Me compro un carro, una casa, ropa, viajes y de todo. Y por último dicen así como si fuera gran cosa, y yo creo que le daría algo a mi familia. Escuche, si esa es la mentalidad que tiene, usted posiblemente logre el dinero, pero no fue Dios quien se lo dio. O usted lo consiguió por su cuenta, o se lo dio el diablo, pero Dios no. Porque Dios no bendice el egoísmo. Dios bendice a los que están dispuestos a recibir para dar. Dios nos va a bendecir no para que nos sintamos bien. Él quiere que usted y yo nos convirtamos en una bendición para otras personas. Y mientras más compartamos, mientras más demos, mientras más entreguemos, Dios nos va a bendecir más. Pero estamos fallando en algo y casi en todo. Voy a leerles el texto, segunda a los Corintios 9:8, que dice: Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Digan, cójala allí. Dios no nos va a entregar nada para que nosotros ostentemos, para que nosotros tengamos, para que nosotros disfrutemos, para que nosotros humillemos, para que nosotros le mostremos a los demás, vea que yo sí tengo. No, Dios no lo va a hacer. ¿Y sabe qué dice la gente? Ustedes no, la gente dice: cuando yo logre cierto nivel, voy a dar. Cuando yo logre cumplir cierta meta, voy a hacer. Cuando pueda tener más tiempo, voy a colaborar. Cuando esto ocurra en mi vida, entonces voy a empezar a compartir. Nunca va a suceder. No. Dios manda que comencemos a dar de lo que tenemos. Y termino diciéndoles a ustedes un texto bíblico y recordándoles una enseñanza. Había una multitud que estaba con el Señor y el Señor le dijo a los discípulos: esta gente ha estado mucho tiempo aquí, tienen hambre, vaya y denle de comer. 5,000. Si yo no me comprometo a darles a ustedes almuerzo, ¿cómo será 5,000? Denle ustedes. Y los discípulos dijeron: ni un año de trabajo habría para comprarles pan y darles a todos. Y fue cuando fueron y buscaron un niño. Ojo, un niño. Y ese niño lo habían mandado seguramente a llevarle a alguien, y llevaba en su canastica allí peces y panes. ¿Cuántos panes? ¿Y cuántos peces? 2. El muchachito se hubiera podido negar. Digo, no. Esto me lo mandaron para la casa. Algo sucedió allí. Y yo, bueno, sí, yo lo presto. Y el Señor multiplicó y mandó para la casa de ese niño ¿cuántos canastos de peces y panes? 12. Pero él no hubiera tenido esa bendición si no entrega eso. La Biblia dice
En Hechos 20:35, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Alguien me preguntaba, ¿para usted ha sido fácil dar? No. Como todo ser humano y como todo niño, y de pronto cuando uno carece de ciertas cosas, quiere retener. No. Y entonces he tenido que aprender. Y una cosa, les advierto, les digo, casi siempre Dios nos pide cuando más escaso, apretada, difícil esté la situación. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque le gusta amargarnos la vida? Porque a Dios le gusta bendecirnos. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema que nosotros tenemos? ¿Y cuál es lo que más está, qué es lo que más está trancando nuestra bendición? Que no estamos compartiendo con otras personas la bendición de conocer a Jesucristo. La mayor parte de nosotros nos hemos quedado con nuestra salvación, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, las personas que nos rodean, las estamos dejando sin que conozcan a Jesucristo, porque nos parece, y es muy seguido. Vea, la invito a que vayamos a la iglesia. No puedo. Pero al ratico de una conversación dice, es que me tengo que ir a una reunión, es que tengo que ir a un paseo. Y no compartimos. Tenemos que ser, el jueves pasado me dijeron una palabra, coherente. Tienen que ser coherente. Y ahora yo les aplico esta misma palabra a ustedes. ¿Cómo es posible que alguien ore? Que alguien diga que está empeñado en que la iglesia crezca, que otros conozcan del Señor y se niegue a hablarle a otro del Señor, a hacer un grupo pequeño? Un grupo integral. ¿Qué puedo esperar como pastor que he enseñado por años y años y años y años, y se llegó la hora de compartirle a alguien y diga, no quiero? ¿Cuál es el mayor beneficio que le podemos hacer a un ser humano? ¿Darle comida? ¿Ropa? ¿Transporte? ¿Llevarlo al médico? ¿O que se salve? Ah, bueno. Ahí es donde entonces tenemos nosotros que mirar. Dios nos va a bendecir y nos va a dar de su Espíritu Santo, nos va a ayudar cuando nosotros comenzamos a compartir con otros. La palabra no vuelve vacía. Palabra no vuelve vacía. Que Dios nos ayude. Hagamos un repaso de las 4 cosas que debemos de hacer para que Dios nos bendiga. A ver si las ponemos en pantalla. La primera, ¿cuál es? Toda bendición se recibe a través de ¿quién? La segunda, celebrar las bendiciones de Dios con adoración. Usted sabe que adorar es servir, ¿no es cierto? La tercera, más clara, por favor. ¿Cuántos necesitan crecer en fe? La fe viene por. Y la cuarta. No, mejor leída, a ver. Esto quiere decir que a lo mejor Dios nos dio la bendición de un pan y hay a nuestro lado alguien pasando allí saliva. Pártalo y dele, comparta la bendición. Pero no solo de lo material, hay que dar lo espiritual para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Pónganse de pie, por favor.
¿Cuántos de verdad, de corazón, yo quisiera pedirles que sean totalmente sinceros de corazón, quieren la bendición de Dios? Ante su mano ahí. Padre Celestial, queremos tu bendición y sabemos, Dios, que toda bendición viene a través de Cristo. Por eso, Dios, lo celebramos en adoración, lo recibimos por la fe para compartirlo con otras personas. Ayúdanos, Dios, a ser instrumentos en tus manos. Dios de los cielos, pido que el Espíritu Santo traiga revelación a mi vida, que tú, Señor, me enseñes que el mayor bien que le puedo hacer a una persona es hablarle de ti, Señor, hacer que se congregue, hacer que esté listo para partir contigo. Dios de los cielos, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.